A mi hermana y a mí nos dieron a elegir inesperadamente entre dos sistemas. Uno era el sistema de amplificación, que podía hacer cualquier cosa 100 veces más grande. El otro era el sistema de encogimiento, que podía hacer cualquier cosa 100 veces más pequeña. Mi hermana Sofía sonrió y eligió el sistema de encogimiento, dejándome a mí con el otro. 3 días después, comenzaron los reinados apocalípticos. El mundo entero estaba atrapado en el interior, sin poder moverse, y los recursos se convirtieron en el problema más crítico. Usando el sistema de amplificación, agrandé nuestras escasas provisiones y, racionando cuidadosamente, mi hermana y yo logramos sobrevivir a la terrible experiencia. Pero el día que dejó de llover, Sofía me empujó desde el techo de nuestro edificio de apartamentos de gran altura. Si no me hubieras robado el sistema de amplificación, podría haber hecho suficiente comida para salvar a Mateo y su familia. Gritó con el rostro contraído por la rabia. Eres una buena hermana en todos los sentidos, Valentina. Excepto por una cosa, eres demasiado egoísta. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta. En ese momento de elección, Sofía, moviéndose una fracción de segundo antes que yo, seleccionó el sistema de amplificación. Fue entonces cuando supe que ella también había renacido. Sonreí usando el sistema de encogimiento. Encogí suficiente comida para que me durara 5 años, y luego me encogí a mí misma, así como así. Desaparecí del mundo. Por favor, seleccione su sistema. Las palabras, la escena. ¿Por qué todo era tan familiar? Mi mente todavía estaba nublada. ¿No acababa mi hermana de empujarme de un edificio? Una vertiginosa sensación de caída me invadió antes de que finalmente volviera al presente. Sofía parecía igual de aturdida, pero solo por un momento. Se abalanzó hacia adelante, su voz aguda con decisión. Quiero el sistema de amplificación. Una voz incorpórea resonó en nuestras mentes. Afirmativo. El sistema de amplificación ahora está vinculado a ti. Me lanzó una mirada triunfante. Sus ojos brillaban con alegría no disimulada. Fue entonces cuando me di cuenta con absoluta certeza. Yo había renacido. Renacida al día exacto en que a mi hermana y a mí nos dieron nuestros sistemas. Sonreí para mis adentros. Si amas tanto a tu precioso Mateo que asesinarías a la hermana que te salvó la vida, entonces está bien. Esta vez no moveré un dedo para ayudarte. Al ver la expresión extasiada de Sofía, dije con calma. Entonces tomaré el sistema de encogimiento. Afirmativo. El sistema de encogimiento ahora está vinculado a ti. Sofía estaba ansiosa por probar su nuevo poder. Cogió una taza cercana en un instante. El pequeño objeto se hinchó hasta convertirse en una enorme taza de gran tamaño. Vaya, es real. El sistema de amplificación es realmente mío, chilló. La observé con frío desapego. Esta era la hermana que una vez había protegido con mi vida. Valentina, el sistema de amplificación es mío ahora. ¿No estás celosa?, preguntó Sofía con un ligero brillo en los ojos. Puedo hacer cualquier cosa más grande. Tu sistema de encogimiento parece un poco inútil, ¿no? Me estaba poniendo a prueba, tratando de ver si recordaba. Su mirada era aguda, teñida de sospecha. Dejé escapar un suspiro relajado y forcé una sonrisa casual. ¿Cuál es la diferencia? Es solo un sistema. Si lo querías, puedes tenerlo. Realmente no me importa. Al ver mi total falta de interés en el sistema de amplificación, Sofía finalmente relajó su sonrisa, volviéndose genuina. Sabía sin lugar a dudas que esta vez salvaría a Mateo y su familia, y también sabía que en el momento en que alguien más se enterara de su sistema, su vida en este nuevo mundo estaría en constante peligro. Todos codiciarían un poder como ese. Sofía salió corriendo de nuestro apartamento y llamó a la puerta de Mateo. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó Mateo confundido. Inmediatamente enlazó su brazo con el de él, ignorando el parpadeo de molestia en su rostro. «Mateo», dijo con una sonrisa dulce como el azúcar, «hablemos adentro». En el momento en que su puerta se cerró, saqué mi teléfono. La fecha me devolvió la mirada. El 14. 3 días hasta que llegara la tormenta. Todavía había tiempo. Agarré las llaves de mi coche y corrí al supermercado más cercano, vaciando los estantes de todo lo que pude encontrar. No perecederos, como fideos instantáneos y pan, artículos de primera necesidad, como papel higiénico, peines y espejos, y comodidades como mantas y almohadas. Compré sacos de arroz y harina,
paquetes de todo tipo de semillas de hortalizas imaginables y, por un capricho, una caja de pollitos vivos. Incluso fui a una tienda de muebles y compré un juego completo a juego para una nueva casa. Iba a construirme un pequeño santuario perfecto. Mi apartamento estaba en uno de los pisos más altos, lo suficientemente alto como para que incluso en mi vida pasada, las crecientes aguas de la inundación nunca lo alcanzaran. No tenía planes de dejar mi casa. Simplemente iba a vivir en ella de una manera diferente. Me fui de compras frenéticas, vaciando mi cuenta bancaria hasta el último céntimo. Sofía, por otro lado, estaba completamente despreocupada sabiendo que se acercaba la tormenta. No hizo ninguna preparación en absoluto con su sistema de amplificación. Pensó que podría hacer que una sola barra de pan durara para siempre. En realidad, estaba deseando que llegara el apocalipsis. Sabía por qué. Soñaba con convertirse en la heroína que salvó a su amado Mateo y su familia de la inanición, ganándose su amor y devoción eternos. Esa noche, volvió a casa flotando en una nube rosa, como si ya hubiera pasado el día nadando en el océano del amor con Mateo Valentina. Si salvo a la familia de Mateo, hipotéticamente, por supuesto, ¿crees que se enamorará de mí?, preguntó, con el rostro iluminado por un rubor tímido y esperanzado. No, dije fríamente. Eso es imposible. Definitivamente se enamorará de mí, replicó ella, su tono de repente agudo. Admítelo, a ti también te gusta, ¿no? Pero eres 2 años mayor que él, así que ni se te ocurra. La ignoré, mi cabeza inclinada sobre mi teléfono mientras pedía el último de mis suministros en línea. Ya me había matado una vez. No dejaría que volviera a suceder. Esta vez puedes morir por tu cuenta. Oye, Valentina, ¿te queda algo de dinero? ¿Puedes prestarme unos cuantos miles? Quiero comprar algunos bocadillos, preguntó con voz suplicante. No, dije. Mi rostro era una máscara de piedra. Acabo de comprar un refrigerador nuevo. Estoy en la quiebra. Su voz se elevó en un chillido. ¿Por qué comprarías un refrigerador? Fruncí el ceño. Quería uno nuevo. ¿Hay algún problema? Al darse cuenta de su error, rápidamente suavizó su expresión. Oh, ninguna razón. Solo tenía curiosidad. Che, se rió. Luego añadió, por cierto, Valentina, recuerdo que tenías algunos bocadillos en tu habitación. Espero que no te importe, pero ya se los di a los ancianos solitarios de nuestro edificio. ¿Lo pasan tan mal? Sabes, no estás enfadada, ¿verdad? Me sonrió radiante como si esperara elogios por su amabilidad. No podía creerlo. Renacida con un sistema que siempre quiso, y su primer movimiento fue regalar mis últimas provisiones. Estaba tratando activamente de matarme. Si no hubiera renacido, si no tuviera un sistema, me habría muerto de hambre en el próximo apocalipsis, al ver su sonrisa brillante e inocente. Mi disgusto se profundizó. Está bien, dije. Sonrió y enganchó su brazo en el mío. Eres la mejor. Valentina, sabía que no te enfadarías por algo tan pequeño. Aparté mi brazo. Estoy un poco cansada. Me voy a la cama. Tú también deberías descansar un poco. Me retiré a mi habitación y finalicé mis planes. Había comprado un pequeño generador de turbina eólica que proporcionaría un flujo constante de electricidad durante la tormenta. Todos mis preparativos estaban completos. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. Sofía, confiada en su sistema de amplificación, gastó unos cientos de dólares en comida y la guardó en su habitación como si temiera que se la robara. Ya había decidido abandonar el apartamento que compartíamos. No importaba lo pequeña que me hiciera. Si me quedaba en la sala de estar principal, siempre existía la posibilidad de que me encontrara. En cambio, elegí otro lugar. La habitación secreta dentro de mi dormitorio. Era una pequeña cámara oculta que había hecho construir durante las renovaciones, un espacio del que nunca le había hablado a Sofía. No más grande que un vestidor, pero para una yo encogida, sería una casa segura perfecta. La puerta se controlaba con una aplicación en mi teléfono. No tenía miedo de que la encontrara. E incluso si lo hiciera, nunca podría abrirla. Como preparación final, conduje 10 millas hacia el desierto y usé mi sistema para encoger una gran parcela de tierra fértil. Con eso y mis semillas, podría cultivar verduras y ser completamente autosuficiente. Incluso encogí algunos árboles pequeños y los traje de vuelta conmigo. En un día, llegaron todos mis pedidos. Ahora solo quedaba un día para la tormenta. Hice que me entregaran todo en nuestra vieja casa familiar abandonada en el campo. El pueblo había estado desierto durante años,
La casa se desmoronaba pronto. Estaba llena de muebles, electrodomésticos, comida y todo tipo de otros suministros. Cuando no había nadie cerca, usé el sistema de encogimiento para reducir todo y empacarlo en una maleta grande que había preparado en el último momento. Dudé. Luego encogí la casita misma y me la llevé. Era vieja, pero con algo de trabajo. Sería un hogar acogedor. Tarde esa noche, volví a la ciudad y trasladé todo a la habitación secreta. Sofía estaba tan mareada con sus propios preparativos que no se había dado cuenta de mis idas y venidas. La habitación secreta ya estaba equipada con filtración de aire, así que no tendría que preocuparme por el oxígeno. Dejé 5 botellas grandes de agua mineral sin encoger, vertiéndolas en un pequeño recipiente para que sirviera como mi fuente de agua. Instalé luces que podía controlar con mi teléfono. Después de una noche completa de cuidadosa disposición, la habitación secreta se había transformado en una granja en miniatura. El piar de los diminutos pollitos apenas era audible mientras picoteaban insectos en un trozo de hierba. Justo más allá de la granja se encontraba mi casita, completa con todas las comodidades modernas. Ahora, finalmente, podía descansar. Estaba lista para la tormenta. Durante el último mediodía de paz, Sofía fue de nuevo al apartamento de Mateo. A su familia no parecía gustarle mucho, pero a ella no le importaba, dirigiéndose directamente a su habitación. Como de costumbre, oía a la madre de Mateo quejándose a las otras mujeres del edificio. Esa chica de enfrente no tiene vergüenza. Es una mujer adulta y siempre está corriendo a la habitación de mi hijo, qué impropio. Una de las vecinas bromeó. Parece que está enamorada de tu hijo. Puede que pronto tengas una nuera. La madre de Mateo se burló por favor. Ni siquiera pudo entrar en la universidad. Tiene 20 y tantos años y no tiene un trabajo de verdad. Solo vive de su hermana todo el día. Una chica pobre como esa quiere casarse con mi hijo. De ninguna manera. Mi Mateo es alto, guapo y tiene un buen trabajo. Ni siquiera está a su altura. Lo oí todo y no dije nada. Quedaba 1 hora. Llamé a Sofía. Hola, Valentina. ¿Qué pasa? Surgió algo en el trabajo, dije con voz plana. Estoy trabajando horas extras esta noche, así que no volveré. Dudó un segundo, pero no me advirtió sobre la inminente tormenta. Vale, comeré sola entonces. Cuelgo. Sabía que no me diría que tuviera cuidado. Mi llamada era solo una artimaña, de todos modos, para hacerle pensar que no estaba en casa. Usando mi teléfono, abrí la puerta secreta. Me deslicé dentro y la sellé detrás de mí. Luego usé el sistema de encogimiento por última vez. Esta vez el objetivo no era un objeto. Era yo. Una oleada de mareo me invadió, y luego mi perspectiva cambió drásticamente. La habitación secreta, antes estrecha, ahora parecía un vasto mundo abierto. Estaba dispuesta a correr este riesgo por algo que había observado en mi vida pasada. Después de que dejó de llover, todo lo que había agrandado con el sistema de amplificación había vuelto milagrosamente a su tamaño original. Aposté a que el sistema de encogimiento funcionaría de la misma manera, que se desactivaría cuando terminara el apocalipsis. Mirando mi parcela de tierra, mis árboles, mis pollitos y mi casita, una profunda sensación de paz me invadió. Finalmente estaba libre de la tormenta. Mientras Sofía estaba fuera, había instalado cámaras ocultas en el apartamento y en el pasillo exterior, todas conectadas a mi teléfono. Podía verlo todo para mayor seguridad. Incluso coloqué una fuera de la puerta de Mateo. Las cámaras eran de primera línea, con imágenes y audio nítidos, con todo en su lugar. Me metí el teléfono en el bolsillo, me eché al hombro una pequeña azada y empecé a labrar mi tierra. Estaba lista. La primera gota de lluvia cayó como una piedra. No era la suave percusión de la infancia, ese suave silbido contra las ventanas y el estaño. Esta lluvia golpeaba con peso cada gota un pequeño puño que hacía temblar el cristal. La ciudad exhaló en un largo y asustado jadeo. Luego comenzó una sirena, luego otra hasta que todo el horizonte sonó como una orquesta, afinando para el fin del mundo. Apoyé mi teléfono en un soporte del tamaño de un guijarro en mi banco de trabajo, del tamaño de un guijarro para mí ahora, y saqué las transmisiones de la cámara. Cámara del pasillo, vecinos arrastrando cajas de agua embotellada, ojos vidriosos de pánico. Cámara de la escalera, la pareja de ancianos del 18B discutiendo en voz baja sobre si poner toallas debajo de la puerta. Cámara exterior, el cielo amoratándose de pizarra a brea, sus cargas bajando por el hormigón como una estampida de cristal. Y luego Sofía. Pasó por el pasillo flanqueada por Mateo y su padre, la coleta balanceándose, las mejillas sonrojadas de importancia.
La pantalla se agudizó cuando se paró frente a nuestra puerta y llamó a la multitud de observadores del pasillo. «Todos relájense», anunció. Voz aguda, dulce y lo suficientemente fuerte como para que se oyera. «Puedo alimentarnos. Estaremos bien». El sistema de amplificación brillaba sobre su muñeca derecha, como un fino brazalete de luz reflejada cuando levantó una palma. Un pequeño icono holográfico, solo para que ella lo viera, debió de encenderse. Sostuvo un solo panecillo. Creció. No explotó ni se estiró grotescamente. Se hinchó como lo hace la masa en un horno, solo que más rápido, expandiéndose hacia afuera hasta que la corteza crujió y se partió con vapor. Jadeos recorrieron el pasillo en el espacio de un respiro. Una regla se convirtió en una roca de pan, de la mitad del tamaño del ascensor. La madre de Mateo, que había llamado a mi hermana desvergonzada e inútil una hora antes, en realidad aplaudió. Apoyé los codos en mi mesa de trabajo en miniatura y observé en silencio. «¿Ven?», gritó Sofía disfrutando. «Uno es suficiente para todos. Solo tenemos que mantener la calma por ahora». Pensé. La lluvia oscurecía las ventanas. Las luces parpadearon en mi habitación secreta. Los purificadores de aire zumbaban una constante tranquilidad bajo el rugido de la tormenta. Di un paseo por mi granja. Un sendero del largo de mi brazo pasaba junto a pequeños lechos de tierra para macetas. Ahora campos enteros para mí, donde mis asientos yacían en hileras ordenadas bajo el tul de la condensación. Los pollitos se deslizaban por una jungla cubierta de rocío de hierba de centeno, cuerpos no más grandes que mi pulgar. Revisé el depósito de agua, la lectura de las turbinas eólicas, las barras de estado de la batería brillando, estables como la respiración. Luego cogí mi azada y empecé a trabajar. Caí en un ritmo que no sabía que necesitaba. Ro, apisonar, regar. Ro, apisonar, regar. Afuera, la ciudad se golpeaba a sí misma en un frenesí. Dentro de mi mundo reducido a una escala donde cada golpe de humedad contaba y cada tallo se levantaba como una promesa. Yo había apostado todo a una regla. No podía probar que el sistema de encogimiento, como el de amplificación, se desharía después del apocalipsis. Si me equivocaba, viviría el resto de mi vida como una mota bajo los zócalos de la ciudad que me olvidó. Pero una apuesta hecha con los ojos abiertos sigue siendo una elección, y esta, al menos, era mía. Nisda, una bruma verde pálido, cubrían el suelo, la vida Quan, justo a tiempo. Mi teléfono vibró. Cámara del pasillo. Más gente ahora no se estaba extendiendo más rápido de lo que puede correr un rumor. Sofía había hecho una cola improvisada. Mateo cortaba rebanadas de la roca de pan mientras su padre tomaba notas en un bloc de notas legal amarillo, como si el inventario pudiera civilizar el hambre, solo una porción por hogar. Dijo Mateo, actuando con orden. «Tenemos que ser justos». «Haz más», gritó alguien desde atrás. «¿Para qué lo guardas? Haz medicinas». Lloró una mujer, la insulina de mi madre. «¿Puedes hacerla más grande?» Un temblor recorrió las manos de Mateo. «No podemos amplificar medicinas», dijo rápidamente. Mirando a Sofía, «No sabemos si funciona con cualquier cosa», dijo Sofía antes de que pudiera terminar, demasiado ansiosa por brillar. «Mira». Cogió una chocolatina del bolsillo de un niño y la amplificó hasta convertirla en una losa. La madre del niño se quedó mirando, dividida entre el milagro y el robo. Sofía partió un trozo y se lo metió en la boca como una reina probando ofrendas. El pasillo vitoreó el sonido, que bajó por la escalera y se extendió al siguiente piso. Alguien filmó. Por supuesto que lo hicieron. Silencié la transmisión y me miré en el reflejo, débil en el cristal negro. «Te estás poniendo un blanco en la espalda», le dije a la mujercita de la pantalla. La lluvia se intensificó en algún lugar de abajo. Un transformador estalló. Las luces del edificio se apagaron. Luego volvieron a encenderse con el resplandor borroso de la energía de emergencia de mi turbina. Un goteo constante de carga entraba en mis baterías como un latido. Comí un pan de maíz del tamaño de un decil y me acosté en mi estrecha cama alta sobre el banco de trabajo escuchando. Cuando llegó el sueño, trajo el viejo sueño de la caída, el viento arrancando el pelo. La boca de Sofía en forma de O con acusación, pero el suelo nunca llegó. Día 2. Por la mañana, la ciudad había aprendido que la lluvia no era simplemente fuerte, era adhesiva. Quien saliera a ella, aunque fuera por segundos, encontraba las camisas pegadas a la piel, los dedos pegados a las barandillas, la respiración atrapada en una capa resbaladiza que se arrastraba. Los presentadores de noticias, esos valientes meteorólogos con su bravuconería de huracán,
Habían durado 8 segundos en cámara antes de que la transmisión se cortara de sus ojos afligidos. «¡Quédense dentro!», gritaban todos los canales. «¡Quédense dentro! Cámara del pasillo». La cola frente a nuestra puerta se había duplicado. Hombres. Nunca había visto esto tan temprano. Deambulaban con listas, tenientes de barrio, autoproclamados. Sus sonrisas eran todo encías. Sofía vibraba de importancia. Brillaba más. Ahora que tenía un público y una misión. Amplificó pan y pasta, y esos palitos de salchicha baratos, con sus pieles brillantes. Amplificó jabón hasta que una roca de perfume resbaladizo tuvo que ser calzada con una silla para evitar que rodara. La madre de Mateo se movía como la esposa de un ministro en un avivamiento, sopesando quién recibía segundos y quién solo esperaba que hubiera empezado a llamar a mi hermana Sophie, y cada vez que el nombre salía de su boca, caía sobre mí como ceniza. Me pellizqué el puente de la nariz y me puse a trabajar. Había cosas que la amplificación no podía resolver: energía, agua, aire. Planeé para las 3, pero las contingencias requieren ensayo. Subí la escalera hasta la rejilla de la turbina que había escondido detrás de un panel acústico y revisé los cojinetes. La tormenta creaba su propia brisa allí arriba. La fina pala giraba como una rueda de oración. Rastreé el amperaje y sonreí. La ciudad podía oscurecerse. Mi mundo seguiría zumbando. De vuelta en el banco, una gota de agua se desprendió del borde del lavabo y rodó hacia mí, grande como un puff y brillando con el reflejo de la luz. Era lenta y majestuosa y peligrosa. La tensión superficial es una ley, no una sugerencia. Agarré el colador de alambre. Me incliné en una pala y cogí la gota como un pescador que pesca una perla. Se posó en el tamiz, temblando. Perfecto. Me serené mientras la vertía de nuevo. Una gota a mi escala es una inundación. Me recordaron de nuevo que tendría que pensar en 2 conjuntos de físicas, la del apartamento y la mía. Una migaja para mí con una comida. Una cucaracha para mí era un lobo. Afilé una aguja de coser para convertirla en una lanza. Até hilo dental a un botón para hacer un gancho de agarre. Fabriqué un cinturón con una goma de pelo y un pequeño clip. Luego abrí la transmisión a la puerta de Mateo. Él y Sofía estaban solos. La cámara captó solo una astilla de la habitación de Mateo, paredes cubiertas de carteles de películas y un escritorio lleno de tazas vacías. Cerró la puerta con el pie y se acercó con la voz baja. «Eres increíble», dijo, apartándole el pelo de la cara. «¿Lo sabías?» La risa de Sofía fue entrecortada. «Solo estoy haciendo lo que cualquiera haría». «No», dijo Mateo. Su mano rodeó la muñeca de ella donde la amplificación brillaba. «Nadie más puede hacer lo que tú puedes». Una pausa, incluso sin un primer plano. Se podía oír la vacilación, el ángulo de un hombro, la forma en que el silencio se espesa. «Mateo», susurró, «si salvará a tu familia, tú...». «Este no es el momento», dijo demasiado rápido. Por supuesto que no lo era. No para la claridad. No cuando la supervivencia de tu familia dependía de una chica con la que nunca habías planeado casarte. Observé la boca de Sofía y supe que se acababa de plantar otra semilla. Del tipo que florece en culpa. Cambié de canal. Cámara de la escalera. 3 hombres conferenciando. Cabezas juntas, aunque estaban dentro. Hice zoom, el manitas del edificio. Pablo destrozaba una servilleta entre sus dedos, mientras su primo murmuraba: «El tercer hombre». Un extraño con la cabeza rapada y un tatuaje de serpiente asomando por encima de su cuello. Señaló hacia nuestra puerta e hizo un puño alrededor de aire invisible. «Coge el brazalete, coge a la chica». Dejé mi lanza de aguja con mucho cuidado. Por la tarde, el hambre que vive en cada edificio se había despertado por completo y había encontrado una boca. Hablaba a través de cambios sutiles. Primero, una risa demasiado fuerte. Una madre agarrando el codo de un niño, lo suficientemente fuerte como para dejar moratones. Un vecino que siempre había sido amable, de repente inventando reglas sobre el ascensor. Luego habló claramente. «La distribución es ineficiente». El tatuaje de serpiente anunció a la cola, usando la palabra como una insignia. «Necesitamos un comité. Uno justo. No más tratos especiales. Nadie recibe un trato especial», dijo Mateo, con el pecho fuera. «Tu plato es más pesado que el mío», dijo Serpiente, inclinando la barbilla hacia la mesa donde Mateo había dejado idiotamente su propia y generosa rebanada. «La gente se inquieta cuando huele la hipocresía.
El pasillo se inquietaba ahora. Sofía levantó las manos, las palmas brillantes con una corona invisible. «Puedo hacer más. Todos, por favor, serpiente». Dio un paso suave y le rodeó la muñeca con una mano durante un latido. Todo el edificio se quedó quieto. «Suéltala», dijo el padre de Mateo, pero su voz tenía el registro equivocado. «Suplicante, no autoritario. El control de los recursos pertenece al grupo», dijo Serpiente. «Si te pasa algo, ¿qué entonces? Piensa en tu responsabilidad». Su pulgar presionó experimentalmente el brazalete de luz que zumbaba a lo largo de su piel. Sofía se echó hacia atrás. El pánico brilló en sus ojos. Real esta vez, no fingido. «No me toques». Dos extraños más aparecieron en el rellano de la escalera. Forasteros. La noticia había viajado más allá de nuestro piso. Se me cortó la respiración. Escaneé el plano del apartamento. Lo había dibujado de memoria y puse 2 dedos en la pared entre mi habitación secreta y el pasillo. 2 pulgadas de yeso y montante para mí, una montaña para ellos, una pared insignificante de una bota que se pasea. Podía quedarme escondida. Podía dejar que la escena siguiera su curso. Me había empujado a la muerte. Ya me había ofrecido a la inanición con una sonrisa y una risita. El cálculo era fácil hasta que entró una nueva variable. Consecuencia. Si se llevaban la amplificación, no se convertirían en salvadores. Se convertirían en reyes y a los reyes les gustan los tributos. Mis ojos se deslizaron hacia la esquina de la habitación donde una maleta, del tamaño de un cobertizo de jardín, pesaba bajo una lona. Dentro, muebles, electrodomésticos, suministros y una estufa de hierro fundido. La había encogido de la casa del campo en el último minuto sin ninguna razón práctica, excepto que me gustaba su peso obstinado, pesado, denso, inflexible, restaurada a su tamaño completo y dejada caer en el lugar correcto. Bloquearía una puerta como una roca bloquea un río. Mi dedo se cernió sobre la interfaz del sistema de encogimiento. Pequeños acantilados brillando. Había practicado con semillas, tierra y tazas. Nunca había intentado restaurar algo mientras era pequeña, y mucho menos restaurarlo en el espacio. Mi cuerpo compartía un error, y sería una huella dactilar bajo el hierro para la eternidad en la transmisión. Sofía liberó su brazo y trató de amplificar un rodillo de amasar en una amenaza. Serpiente se lo arrebató sin esfuerzo, y se fue. «Chica del pan», dijo. «Sé seria». Detrás de él, la madre de Mateo se retorcía las manos y buscaba a un hombre con autoridad que apareciera. Nadie lo hizo. Tomé mi decisión. Corrí a través de mi habitación en miniatura. Salté la esquina de mi lavabo, me deslicé por la pendiente de un cable de extensión enrollado, como un bombero en un poste, y llegué a la lona. El nudo a mi escala era un problema. Lo corté con la aguja y empujé con el hombro el pestillo de la maleta que se abrió con un gemido. La estufa se agazapaba dentro como un animal en reposo, negra y paciente. Me subí a ella y puse ambas manos sobre el metal, susurrando una oración. No a la tormenta, no a ningún dios que hubiera aprendido de niña, sino a la regla. Estaba a punto de doblar, restaurar al original. Respiré y apunté no a mi habitación, sino a la delgada lámina de realidad al otro lado de la pared, la sección del pasillo directamente frente a la puerta de mi apartamento. El sistema pulsó, reconociendo una orden que esperaba que fuera demasiado tímida para intentar. Un aviso floreció en el aire. Letras pequeñas como agujas y ardientes. Confirmar restauración en coordenadas no de usuario. Riesgo severo. Se me secó la boca. Confirmar. El mundo se flexionó. El sonido me golpeó. Gritos. Un grito de mujer. Un crujido como de hueso o concediendo. Luego presión. Una succión de aire invirtiéndose alrededor de una nueva y enorme forma, desplazando lo que la realidad pensaba que pertenecía allí. En la cámara del pasillo, la puerta de nuestro apartamento se abrió de golpe. Las paredes se flexionaron y un monolito de hierro apareció en el aire. Cayó 1 pulgada y aterrizó con una conmoción que sacudió la transmisión. Se detuvo con un ruido sordo exactamente donde mi lápiz azul había esperado que lo hiciera. Bloqueando el pasillo de pared a barandilla como una lápida repentina, los extraños tropezaron hacia atrás. Serpiente se puso pálido, soltó a Sofía sin querer. Ella se lanzó detrás de Mateo y su padre. El aliento le sacudía el pecho. ¿Qué? ¿Qué es eso?, gritó alguien. Nueva política, dijo el padre de Mateo, temblorosamente encontrando autoridad por fin. Mientras la gente miraba con los ojos muy abiertos, nadie se acerca a la chica sin mi permiso.
Esta área está fuera de los límites. La frase mi permiso me revolvió algo. Incluso su alivio aflojó mis hombros. Por supuesto, él pondría su sello en un milagro por el que yo había arriesgado mi vida. Por supuesto, él gastaría mi sacrificio como si fuera calderilla. Pero la presión de los cuerpos contra Sofía se suavizó. Un espacio pequeño y preciso se abrió a su alrededor. Se llevó la muñeca a las costillas y trató de calmar las manos. Me dejé caer contra el flanco de la estufa que se enfriaba, con el corazón latiendo tan fuerte, que me hacía ver borroso. Lo había hecho. Me había delatado a nadie y a todos a la vez. Tragué saliva y revisé la pared. Una fisura recorría la pintura donde la restauración había flexionado los montantes. Si Sofía venía a mi habitación esta noche con el tipo de curiosidad equivocado y el tipo de luz adecuado, podría verla. No lo haría. Estaba demasiado borracha de supervivencia. El edificio, persiguiendo por ahora, lentamente recordó cómo respirar. La gente retrocedió murmurando disculpas y promesas. Alguien hizo té en una estufa de camping y lo repartió en vasos de papel. La repentina estabilidad, una cosa frágil. Me dejé deslizar hasta el suelo y me reí. Una vez, sin voz, no la ayudarás. Le dije al aire vacío, no lo harás. En realidad no. La mentira y la verdad. Compartían un límite tan delgado que podía sentir su calor en mi lengua. Cayó la noche como una cortina. En la casita que había amueblado, mesa, silla, cama. Puse las luces bajas y abrí una ventana del tamaño de mi palma para que entrara aire. Los pollitos, calientes en su gallinero bajo una bombilla de Navidad, murmuraban sílabas somnolientas. Comí, bebí, me lavé la cara en un dedal, luego me senté con las piernas cruzadas en la alfombra, y de nuevo la interfaz del sistema, un nuevo glifo. Pulsó en el borde de mi visión. Lo toqué. Actualización, protocolos de catástrofe, activados, misiones diarias disponibles, recompensa a escala con dificultad. Me quedé mirando. Tienes que estar bromeando. Misiones. Una lista se desplegó como un pergamino. Mantener la autosuficiencia durante 72 horas. Recompensa. Expansión de almacenamiento más una ranura. Ayudar a un no hostil y sobrevivir al día 2. Recompensa. Precisión de encogimiento más 10%. Neutralizar a un hostil sin fuerza recompensa. Campo de sigilo temporal. 10 minutos. Soplé aire por los dientes. Así que los sistemas no eran solo herramientas. Eran juegos con reglas. Había estado jugando a ciegas en mi vida pasada. Las cosas amplificadas se habían recuperado después de la lluvia. Había asumido la ley natural, algún tipo de conservación cósmica. Tal vez era la lógica del marcador. En cambio, tal vez todos habíamos sido piezas en un tablero, creyéndonos jugadores. Miré la segunda misión hasta que las palabras se volvieron borrosas. Un no hostil. Sofía no calificaría. No en mi corazón, pero la pareja de ancianos del 18B, nosotros la chica con la cabeza rapada del 21, la que siempre sujetaba la puerta para los repartidores, lo haría el hombre tranquilo con un perro de terapia, lo haría. Podía ayudar a cualquiera de ellos desde las sombras sin ser vista. Cerré la interfaz y me puse de pie decidiendo si el mundo quería que jugara para ganar. Bien, ganaría según mis reglas. Un patinazo recorrió el zócalo detrás de los estantes, me congelé, otro patinazo, luego un golpeteo exploratorio contundente cerca de la esquina de mi despensa. No necesitaba la cámara para saber ese sonido. Cucaracha. Agarré mi lanza de aguja y el gancho de botón a mi tamaño. Una cucaracha no es una plaga. Es una armadura y patas con una mente que solo entiende ir a comer, respirar. No me buscará, no tiene malicia, pero me atravesará si me interpongo en un camino entre ella y una migaja. Otro. Golpe. El delgado cartón de una caja de flores se hundió hacia adentro, luego saltó hacia atrás. Los murmullos del gallinero se tensaron. Las pequeñas gargantas se llenaron de miedo. No esta noche, dije, y rodé los hombros. Enganché el botón en el borde del estante y lancé la línea. Se tensó. Crucé el espacio de la despensa, planté los pies en la pila de cajas y clavé la punta de la aguja primero en el triángulo oscuro donde el zócalo se encontraba. Piso un silbido. Una mancha. La cucaracha salió disparada. Un escudo brillante con patas, como hojas de sierra. Se volvió hacia el shock de la luz y cualquiera que probara. El aire luego cargó. Salté, me agaché, rodé bajo su cuerpo mientras pasaba como un trueno. El viento, un poco caliente y agrio. Chocó contra la pared de la despensa. Rebotó y vino hacia mí de nuevo, más cautelosa.
Le lancé el gancho a la cabeza. El botón golpeó una antena, enredándola durante medio segundo. Eso fue todo lo que necesité. Apuñalé de nuevo, una vez más por seguridad. La cucaracha convulsionó. Las patas se agitaron inútilmente en el aire. Luego se quedó quieta. Me quedé agachada. Aliento. Vi como su último movimiento y esperé a que pasara el temblor posterior. Cuando lo hizo, mis manos no temblaron. A esta escala, la vacilación es un lujo con el que te entierras. Arrastré el cuerpo con ambos brazos hasta la ranura de la cintura. Lo arrojé a un contenedor sellado. Luego froté la lanza con vinagre y sal hasta que se limpió. Los pollitos se calmaron. Mi corazón también. Cuando volví a mirar las cámaras, Sofía estaba acurrucada en el sofá de Mateo bajo una manta. Le había echado el pelo desordenado por una vez, la boca suave con una especie de sueño que sigue a la adrenalina. Mateo dormitaba erguido en la silla, un centinela que no tenía el lenguaje para llamar a lo que sentía culpa. El tatuaje de serpiente se había ido, en su lugar, una nota pegada a la pared con su letra, que me hizo doler los dientes traseros. El comité se reúne mañana. Toda la distribución pasa por nosotros. Por supuesto que sí. Me recosté en mi pequeña cama y me quedé mirando el techo hasta que el pálido comienzo del amanecer bordeó la lámpara con plata. 3 días. Habían dicho los presentadores de noticias que eso es todo lo que se necesitaba para pasar de civilizado a salvaje. 3 días sin agua, 3 sin energía, 3 sin esperanza. Solo estábamos en el día 2. Mi teléfono vibró una vez, una alerta que había puesto y olvidado en la locura de la preparación, un disparador de movimiento. La escondí en un lugar al que había jurado no volver a mirar, la casa abandonada del campo. Ahora, no más grande que la uña de mi pulgar, escondida bajo un estante, movimiento ahí fuera. A través de millas de lluvia, no podía cruzar, a través de zanjas convertidas en ríos y carreteras convertidas en cristal. Algo se movía donde nada debería moverse. La transmisión era de Laura desde esa distancia y escala, pero era lo suficientemente clara como para ver una forma acariciando la entrada. Eso debería haber sido demasiado pequeño para que cualquier mano humana lo encontrara. Se me cortó la respiración. Casita, puertecita, una sombra, luego una cara pegada a la abertura, mirando hacia adentro. Alguien más tenía un sistema y habían encontrado mi casa. La alerta. Sonó de nuevo, y el pequeño grito se llenó con la imagen de una boca curvándose, sonriendo como si acabaran de descubrir un secreto destinado a ellos desde el principio. Me senté tan rápido que mi cabeza golpeó el desván. «Bienvenido al juego», le susurré a un extraño a millas de distancia a mi hermana dormida en un sofá a la ciudad, no en sus propios bordes, luego a mí misma porque la verdad siempre sabe mejor cuando se muerde por la mitad. El capítulo 2 no es supervivencia. Es posicionamiento. Armé las alarmas, afilé mi lanza y comencé a hacer mi primer movimiento. La alerta no dejaba de sonar. Al principio pensé que era la cámara del campo, algún fantasma de preocupación convenciéndome de que a millas de distancia en ese pueblo vacío de pintura desconchada y habitaciones resonantes, un extraño había encontrado lo que yo había robado pequeño. Entonces mi cerebro, espeso por el agotamiento, se puso al día. La etiqueta de la notificación. Decía, sensor de estante. No, ahí fuera. Aquí. Algo se había movido cerca del lugar donde mi casa encogida estaba escondida bajo una tabla, no más grande que la uña de mi pulgar. Apagué el sonido y me deslicé de la cuna con la lanza en la mano. La minifinca exhaló suavemente. Los pollitos, plumas, murmullos de hojas, y cada ruido se sentía lo suficientemente brillante como para tocarlo. Caminé por mi habitación, pasé el lavabo y el puente de la bobina, y me agaché. Una figura estaba en la pequeña puerta principal de mi casita. No una cucaracha, no una araña, un humano. Eran de mi tamaño, de mi escala, una silueta a la luz de la lámpara con un bulto en la espalda y el pelo cortado corto por utilidad. Habían forzado la pequeña puerta entreabierta con una astilla de metal y miraban dentro con el hambre tensa de alguien a quien se le había enseñado demasiado rápido que el mundo puede ser cruel. Se volvieron al cambio de aire cuando me moví. Una cara más joven que la mía por años que no podía contar a esta escala, se resolvió del contorno granulado. Una chica, tal vez 16, tal vez menos, levantó las manos con las palmas hacia afuera. «No estoy aquí para cogerlo», susurró.
Estoy aquí para preguntar. Su voz temblaba, pero el temblor era forzado, no engañoso. ¿Qué tienes?, pregunté. Parpadeó, confundida. Sistema. Aclaré su expresión. Parpadeó. Cautela. Luego una decisión de arriesgarse. Forraje, dijo. Marca cosas, comida, sobre todo. Lugares donde hay más de lo que parece. Seguí las marcas a través del conducto. No sabía que había alguien más. Se señaló a sí misma, a mí, al mundo, así, forraje. Por supuesto que había más de 2 sistemas. El mundo nunca había sido lo suficientemente amable como para mantener el poder simple. ¿A quién alimentas?, pregunté. A mi hermano, dijo, y ahora el temblor se inclinó. Miedo, amor, ambos. Tiene 7 años. Estamos en el 19D. Nuestra madre está ahí fuera. Señaló con la barbilla hacia la ventana y la lluvia adhesiva. Se fue antes de que supiéramos la lluvia. La retuvo. Sigue preguntando dónde está. Una cuerda dentro de mí se tensó y luego se rompió. Comió un no hostil. En el día de supervivencia 2, la misión marcaba detrás de mis ojos como un metrónomo. Pero esto no se trataba de puntos. Se trataba de un niño del tamaño de un recuerdo y una chica que había arriesgado un conducto lleno de polvo, y Dios sabe qué, con un bulto en la espalda y el corte de pelo equivocado para decir por favor. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Ana, dijo, diminutivo de Minerva. Pero nadie me llama así, Valentina. Dije, cierra la puerta de la casa. Podemos volver a ella. Ahora estás conmigo. El alivio sacudió sus hombros con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en el estante. Gracias, susurró como si las palabras pudieran asustarme. En el pasillo, el edificio se aclaró la garganta y recordó sus propios dientes. El comité había impreso su nota por triplicado y la había pegado en cada ascensor. Distribución solo a través del comité. Los infractores pierden privilegios. Privilegios como si comer fuera una ventaja y no un derecho. Cambié mis cámaras e hice los cálculos que los hombres me habían alcanzado. Eso significaba que el conducto era transitable a nuestro tamaño. También significaba que cualquier otra persona con un sistema que valiera la pena podría colarse también. Le di a Ana una bobina de hilo dental y le mostré cómo engancharla al gancho de botón. Nos movemos en silencio. Nos movemos rápido. Dije, haces exactamente lo que te digo. Si te digo que corras, corres. Asintió con tanta fiereza que su pelo se movió, como hierba cortada. Salimos al apartamento, mi cavernoso dormitorio a esta escala, pegados a los zócalos, evitando el brillo del suelo abierto. La fisura, la restauración de la estufa se había grabado en la pared. Miraba como una advertencia. Tenía una cosa pesada más que podía permitirme restaurar ahí fuera sin colapsar mi mundo. Una bañera de hierro fundido. La había guardado porque me recordaba los veranos en los que me quitaba el barro de las rodillas y creía brevemente que el amor y el agua podían arreglarlo todo. Llegamos al conducto. Genial. Había aflojado un tornillo hace días y había dejado el beso apretado. Ana me dio el gancho y vigiló. Saqué el tornillo, lo guardé en la palma de la mano y nos deslizamos en la garganta plateada del conducto. Dentro, el mundo era aliento y polvo y el tic de la chapa enfriándose. Nos movimos mano sobre mano, pasamos una junta en T, pasamos una caída donde el pato se rompía. Las voces de la escalera se alzaron abajo. Las voces del comité hablaban de estrategia en el tono de los hombres, que creen que la estrategia debería implicar quitarles cosas a las mujeres. Chicas, el punto de estrangulamiento, dijo el tatuaje de serpiente. Cuanto más come, menos piensa. La mantenemos ocupada. Luego le quitamos la luz de la muñeca cuando duerme. Su novio no dejará que eso suceda, murmuró alguien. No es su novio, dijo alguien más, y la forma en que dijo no es me dijo que deseaba serlo. Toqué el antebrazo de Ana. Se quedó quieta como un arco tensado. Seguimos arrastrándonos. El conducto se abría sobre el pasillo del 19D. Ana me guió a la izquierda, a la derecha por memoria muscular hasta que llegamos a un enrejado que daba a una habitación con 2 colchones y un niño abrazando la oreja de un perro contra su pecho. Llevaba una capa de superhéroe hecha de un viejo paño de cocina y el tipo de valentía que los niños inventan cuando los adultos les han fallado. Ana apretó la boca contra el gran Pepe que respiraba. Apenas un sonido. La cabeza del niño se levantó de golpe. Hombres. Estoy bajando. Usamos el hilo dental para repeler a Ana primero,
luego a mí y nos deslizamos debajo de la cama. Ana desató su bulto con reverencia y lo desenrolló. Un trozo de pan amplificado. Lo había trocado de la cola. 2 manzanas, 3 paquetes de salsa de soja, un encendedor, una media lata de butano robada. Come despacio. Le dijo a su hermano, o tu estómago te peleará. Él asintió, con los ojos redondos, y obedeció. Nin observó su primer bocado con una disciplina tan absoluta que sentí que me ardía la garganta. El sistema pulsó. Misión completa. Comió un no hostil en el día de supervivencia 2. Recompensa. Precisión de encogimiento más 10% de calor. Floreció en mis palmas. Una calibración. Como una lente enfocándose. El mundo se agudizó. Las mediciones detrás de todo lo que miraba. Roscas de tornillo, dientes de engranaje, el ancho medio del polvo. Gracias. Le dije a un juego que todavía odiaba por necesitar ser jugado. Dejamos a Pepe con un plan. 2 comidas pequeñas hoy. 3 mañanas y podíamos arreglárnoslas y nos deslizamos de nuevo en el conducto. Fantasmas en una garganta de hojalata. Por la noche, el comité se había vuelto lo suficientemente audaz como para ser estúpido. Llamaron a la puerta de Mateo como cobradores de deudas. El padre de Mateo abrió una rendija. Serpiente metió el zapato en la brecha y sonrió con toda la gracia de un tiburón en una reunión de natación. Dirección, dijo. Reunión, Sofía. Demasiado cansada para ser cuidadosa, demasiado orgullosa para estar callada. Se puso a la vista. Estamos bien, dijo con la barbilla levantada. La distribución se reanuda a las 8 de la mañana de mañana. No pregunté, dijo Serpiente. Su mano se lanzó hacia la muñeca de ella. 2 cosas sucedieron a la vez. Activé neutralizar a un hostil sin fuerza letal, y el sistema deslizó un nuevo icono en mi periférico, campo de sigilo temporal. 10 minutos. Apreté el pulgar contra él. El aire a mi alrededor se enfrió, como entrar en la sombra en un día abrasador, y las cejas de Ana se arquearon de sorpresa cuando me desvanecí. Al mismo tiempo encogí los pasadores de las bisagras de la nueva barricada del comité, una lámina de madera contrachapada que taladraron en la pared fuera de nuestra puerta, para crear un punto de control precisión más 10%, convirtió al invitado en un corte quirúrgico. Los pasadores, ahora astillas de palillo, se deslizaron libres con un suspiro. Restauré la bañera de hierro fundido en la parte superior del rellano de la escalera. Apareció con un trueno de la física teniendo que hacer espacio el borde. Besó el hombro de Serpiente lo suficientemente fuerte como para hacerlo girar. No letal. Quirúrgico. Salió despedido, gritando mientras la bañera se encajaba entre la barandilla y la pared como un corcho de gran tamaño. Sus compinches saltaron hacia atrás. Las maldiciones ensuciaron el aire. ¡Terremoto!, gritó alguien. ¡No un terremoto!, gritó el padre de Mateo a través de la puerta. Finalmente valiente detrás de 6 pulgadas de madera. Eso es Dios. Casi me río. Dios tenía un nombre y era un riesgo calculado. Mientras los ojos de todos estaban en la bañera, le di un golpecito en la muñeca a Sofía, con la delicadeza de un carterista, y encogí la banda amplificada una fracción lo suficiente como para que el brazalete se deslizara más arriba en su brazo, fuera del alcance fácil de agarrar, pero no tanto como para que se diera cuenta de inmediato. Luego golpeé la tuerca de ajuste de los rociadores de la escalera con un susurro de reducción. El agua detonó. El comité, repentinos santos del orden, balbucearon y resbalaron en el diluvio de agua limpia, bendita y ordinaria. Serpiente se agitó, trató de levantarse y volvió a sentarse con fuerza. Cuando la bañera le pellizcó la rodilla, Sofía se quedó mirando la escena como si la hubiera manifestado con su mente. Lea cerró la puerta. Liberé el campo de sigilo y volví a gatear al conducto, aspirando aire como si hubiera corrido un maratón. Misión completa. Neutralizar a un hostil sin fuerza letal. Recompensa. Campo de sigilo consumido. ¿Volverán?, preguntó Ana, con los ojos enormes. Siempre lo hacen. Dije. Eso es lo que la gente así hace bien. Volver para tomar lo que no es suyo. Tragó. Entonces, ¿qué hacemos cuando esto termine? Cuando deje de llover, golpeamos la junta en T y me detuve, escuchando la canción de la ciudad. Cambiar un medio tono. La voz de la lluvia era más baja ahora, menos enojada. Las gotas golpeaban las ventanas con más silbido que ruido sordo. La pestaña de misiones del sistema se actualizó con un suave timbre. Fase de catástrofe, 71 horas, 49 minutos, 3 segundos, 0,
12:10. 12 minutos. Se me revolvió el estómago. Nos preparamos. Dije, elegimos la forma de nosotros mismos que queremos ser cuando el mundo recupere su escala. Nos apresuramos a casa. Le di a Ana un llavero para mi puerta secreta encogido y ranurado en una cuenta hueca para que pudiera llevarlo en una cuerda. Si me pasa algo, vienes aquí. Le dije. Tú y Pepe podéis vivir en la casita si lo necesitáis. Se le llenaron los ojos tan rápido que tuvo que taparse la boca con una mano para no hacer un sonido que nos delatara. Volvió a asentir con fiereza. Estábamos en mi granja en miniatura. Mientras la cuenta atrás llegaba a 0, recogí los pollitos en su caja, aseguré. El depósito de agua, apagué la lámpara, eché un último vistazo al mundo tal como lo había hecho. Un lugar donde mis manos podían satisfacer todas las necesidades, porque las necesidades eran lo suficientemente pequeñas como para caber dentro de ellas. ¿Lista? Le pregunté al aire. El sistema no respondió. El mundo sí. Cuando el reloj llegó a 0, la tormenta murió como una nota infernal. Finalmente se le permitió resolverse el sonido. Pasó de un rugido a un silencio, tan repentino que me zumbaron los oídos. El aire sabía a moneda, y luego a nada limpio es una página en blanco. El edificio, como una persona a la que le quitan un respirador, respiró por sí mismo. El encogimiento se soltó. No fue un hinchamiento, fue un regreso. Los objetos volvieron a las formas que el universo prefería para ellos. La habitación se elevó a mi alrededor. Arriba, arriba. Mi casita, acomodándose en una muñeca en un estante. Mi lanza convirtiéndose de nuevo en una aguja de coser. Los pollitos, recién ridículos y en una caja adecuada. Mis manos, mis manos, mis manos. Me tambaleé. Borracha de altura, vacilé, agarré la mesa, me reí. Una vez, sin aliento, volvimos a ser nosotras mismas, o las yo que nos habían dicho que eran normales. Los sistemas zumbaban en nuestras muñecas como pequeños corazones. Abrí la puerta secreta. El pasillo olía a hierro mojado y a miedo antiguo. La bañera en el rellano se había convertido en un obstáculo manejable. Alguien con una carretilla podría moverla. La estufa estaba donde la dejé, pesada como la contrición. El comité había dispersado la dignidad disolviéndose en las alfombras. «¡Sophie!», gritó Mateo desde detrás de su puerta. «¡Sophie, se acabó!». Sofía abrió la puerta y se apoyó en el marco como una chica que había sobrevivido a una historia. Su pelo se pegaba en mechones húmedos y sus ojos brillaban de alivio, triunfo, el narcótico de ser esencial. Entonces me vio por el más mínimo instante. El mundo se plegó en un punto, no más grande que una pestaña. Me miró la ropa seca, los zapatos limpios, la cara serena. Miró la estufa como si catalogara lo que había ignorado y lo que había reclamado. «Valentina», respiró una advertencia y una súplica en una palabra. «Hola, Sofía». Dije. La gente salía al pasillo para ver el cielo por primera vez en días. Apenas registraron a las dos hermanas mirándose la una a la otra a través del espacio donde una vez había ocurrido un asesinato y había sido deshecho. Por la gracia mezquina de los tiempos. Tú sabías, dijo. Sabías que se acercaba. Sabías qué hacer. Tú, se detuvo, saboreando la frase antes de escupirla. Me dejaste pensar que yo era la única que podía salvarlos. Te dejé descubrir lo que harías cuando nadie te detuviera. Dije, hiciste lo que esperaba. Levantó la barbilla, la actitud defensiva de alguien que estaba a punto de convertir un gracias en un me lo debes. Yo los salvé. Dijo, lo suficientemente alto para el pasillo. Alimenté, a todos. Mantuve el orden, los alimentaste porque eso hizo que él te mirara. Dije, no en voz alta en absoluto. Un rubor le subió por el cuello. Mateo, al menos, tuvo la gracia de apartar la mirada. ¿Por qué me odias?, susurró. Oyó explotar en lágrimas reales. Del tipo que no puedes curar para una audiencia. Pensé en Ruth, el empujón, si no hubieras robado la segunda vida, eso me devolvió el día y me preguntó, ¿ahora qué? No lo hago. Dije, dejé de intentar que te gustara lo suficiente como para estar a salvo. La lucha se le fue de los hombros de la manera en que el aire sale de un globo. Después de una fiesta, parpadeó, y luego se volvió, enterrando la cara entre las manos. Mateo la alcanzó y luego no lo hizo, la mano flotando en esa órbita de cobarde, donde el tacto sería una elección. La madre de Mateo se aclaró la garganta. Habrá una comida compartida. Anunció como si el mundo no acabara de ser rehecho a las 6. Lo celebraremos.
Por supuesto, ella convertiría el desastre en un evento social. Así es como algunas personas sobreviven, narrando. Pasé junto a todos ellos, Ana. Llamé suavemente. Apareció desde el 19D como un gorrión decidiendo que un Porsche podría ser lo suficientemente seguro como para aterrizar. Tenía la mano de Pepe en la suya, y la capa atada alrededor de sus hombros como un juramento. Me miró como si hubiera conjurado una ventana en una habitación cerrada. Me arrodillé. Esta es Ana. Dije al grupo más cercano de mujeres que habían hecho el trabajo mientras los hombres publicaban avisos. Mantuvo vivo a su hermano. Si el nombre de alguien está en lo que sea que hagas esta noche, es el de ella. La boca de los minutos se abrió y luego se cerró. Las mujeres se miraron y asintieron con un barco silencioso que hacemos cuando decidimos que alguien pertenece. Sofía miró, con los ojos leídos y extraños. Había conseguido exactamente lo que quería, y había descubierto que el coste incluía todas las cosas que no había sabido contar. «Pasa más tarde», le dije, poniéndome de pie. «Tengo algo para ti, una disculpa», dijo. «Frágil, una elección», dije. No empaqué mucho, no lo necesité. La habitación secreta seguiría siendo lo que era, un refugio que había construido cuando el mundo era demasiado grande para soportarlo. La casita volvió a su lugar en mi estante, las marcas de los dientes de la estrategia aún visibles en sus bordes. Cargué un carro con una maleta de suministros restaurados y la turbina eólica. Lo atornillaría a un alero de campo y escribí una nota de una sola página. La doblé por la mitad y la dejé en la mesa de la cocina. «Querías un mundo donde fueras la única heroína», le escribí a mi hermana. Yo quería un mundo donde la gente no tuviera que actuar como héroes para que se les permitiera vivir. Si quieres volver a intentarlo, sabes dónde encontrarme. Si quieres quedarte aquí y ser adorada, esa también es una vida. Elige mejor que la última vez. Lo firmé, no con mi nombre, sino con un pequeño boceto de un asiento. Brotando 2 hojas, un tallo, una promesa, porque algunas cosas deberían ser simples. Cuando el mundo insiste en ser complicado, el ascensor había vuelto. La ciudad, borracha de la novedad de la sequedad, reía y lloraba en la acera de abajo. Tomé las escaleras. De todos modos, la bañera de hierro fundido convirtió el rellano en una instalación de arte, hasta que Pablo llegó con una carretilla y una disculpa. Miró la estufa con apreciación profesional. ¿De dónde salió eso?, preguntó. El pedido. Se entregó antes. Dije, sonrió. Debe ser agradable. Afuera, las calles lucían sus nuevas cicatrices abiertamente. Coches pegados en los carriles equivocados como juguetes abandonados. Papel pegado al ladrillo como segundas pieles. El cielo era del azul limpio. Olvidas que existe hasta que lo hace. Respiré hasta que el sabor metálico desapareció de mi boca. Al salir de la ciudad, pasé una fila de camiones con pancartas hechas a mano, ayuda mutua, gente con portapapeles y café caliente, se movían como si hubieran decidido ser amables a propósito. Bajé la ventanilla y le di a un hombre una caja de fórmula para bebés. Casi me había convencido a mí misma de acaparar. Para la cola dije, asintió, leyó mi cara. No me preguntó por mi historia, bendito sea, y me entregó un folleto que no leí y que guardaría. De todos modos, el pueblo estaba más tranquilo de lo que tenía derecho a estar dado. Que el silencio ahora significaba alivio en lugar de amenaza. Subí por el carril. Frené en el mismo surco que los neumáticos de mi padre habían hecho 100 veces. Cuando era pequeña y salí, restauré la casa suavemente, como despertar a un niño. Se levantó de mis palmas al suelo con un aliento y un suspiro. La pintura se agrietó en un patrón que siempre había amado y que nunca arreglaré. Puse la turbina eólica en el patio y la película solar en los aleros, y dejé que mi cuerpo desarrollara su vieja memoria muscular del lugar. El aire aquí olía a musgo y a los restos de la lluvia dentro. Las tablas del suelo se quejaron, y luego me perdonaron. Abrí las ventanas. Eché el aliento viciado. Me paré en la entrada de la cocina y puse la mano en la jamba donde una vez se había medido mi altura con marcas de lápiz. Cuando me di la vuelta, alguien estaba apoyado en el marco de la puerta principal, no un extraño. Sofía se veía más pequeña de lo que recordaba, aunque era exactamente ella misma. Se había lavado la cara. Se había dejado el brazalete en casa. Sostenía mi nota desdoblada y redoblada tantas veces que el pliegue se había convertido en una cicatriz. No merezco otra oportunidad, dijo. Nadie la merece, dije. Eso es lo que hace que sea una oportunidad. Se rió una vez, sin esperanza y esperanzada al mismo tiempo. Mateo me pidió que me quedara. ¿Quieres?
No lo sé, dijo. Quería que lo dijera. No me gustó cómo sonaba cuando era mío para rechazar. Hay gente que nunca aprende que el amor puesto en una deuda es una sonrisa de tiburón prestamista. Vi a mi hermana no saltarse esa luz roja por una vez y sentí que algo se desataba en mi pecho que había estado apretado desde los tejados. Voy a plantar zanahorias, dije. Y lechuga. Y una cantidad estúpida de menta porque nunca aprendo. Parpadeó. Odias la menta. Aprenderé. Dije. Nos quedamos allí como mujeres en un cuadro antiguo, umbral, cielo, dos caras que habían sido niñas juntas antes de que la práctica nos hiciera adultas. Sostenía una nota como un pasaporte. ¿Puedo quedarme?, preguntó por un tiempo. Dije. Puedes construir tu propio lugar después. Incluso te dejaré amplificar postes de cerca si los etiquetas, para que no me tropiece. Su boca se torció, sin amplificar comida. A menos que quieras alimentar a todo el estado, dije. E incluso entonces, tal vez aprende a hornear. Primero entró. No era perdón, era una tregua. Y las treguas son donde se cuela el trabajo. Nos fallaríamos de nuevo. Intentaríamos mejorar o no lo haríamos. Pero el intento sería diferente ahora porque yo había aprendido la forma de mi seguridad. Y ella había aprendido finalmente que otras personas no son puertas. Puedes abrir a patadas cuando quieras, Luz. Esa noche, con las ventanas abiertas y las ranas cantando como monedas caídas en un pozo, me acosté en una cama que me recordaba. Podría haber jurado que oí un sonido bajo el estante donde guardaba mis cosas pequeñas, el más mínimo clic de una puerta en la pequeña bisagra. Minutos sé que Kellyn está en el tocador donde la había colocado para la mañana, para cuando volviera en coche para enseñarle a conectar una turbina y a cortar lechuga sin magullarla. Y a cómo ignorar a los hombres del comité hasta que el mundo olvidara sus nombres. El sistema pulsó una vez más, suave como el fútbol de un gato. Fase de catástrofe completa. Nueva temporada desbloqueada. Objetivos compartidos disponibles. Me reí en la oscuridad. Por supuesto que no había terminado. Historias como esta no terminan. Se amplían. Me di la vuelta y me imaginé una mesa redonda en nuestro antiguo vestíbulo sin cabeza y sin mazo. Me imaginé al hermano de Ana llevando su capa a la comida compartida porque a veces tienes que mantener el disfraz un tiempo antes de poder quitártelo. Me imaginé porque el corazón es codicioso de esperanza. Una ciudad que aprendió a racionar la atención de la misma manera que había racionado el pan. Cerré los ojos y por primera vez desde que había caído y no había golpeado, dormí sin soñar con el tejado por la mañana. La menta entraría torcida. Los postes de la cerca serían demasiado altos. La turbina eólica gemiría hasta que la engrasara adecuadamente, y los pollitos escaparían y aterrorizarían la lechuga. Como dioses diminutos llamaría a los hombres. Sofía tomaría prestada una paleta y actuaría como si siempre hubiera sabido cómo usarla. Comeríamos algo que habíamos sonsacado del suelo que habíamos elegido. El mundo había vuelto a la escala. Yo elegiría la mía.